Buenas tardes, soy Aranis Montes de Oca, soy estudiante de la Fermintoro y hoy les voy a exponer sobre la ley del impuesto al valor agregado. Esta ley, según su artículo 1, señala que se crea un impuesto al valor agregado que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes, según se especifica en la ley. Aplicable en todo el territorio nacional, que deberán pagar las personas naturales o jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hechos, los consorcios y demás entes jurídicos o económicos, públicos o privados, que en su condición de importadores de bienes, habituales o no, de fabricantes, productores, ensambladores, comerciantes y prestadores de servicios independientes, realicen las actividades definidas como hechos imponibles en esta ley. El impuesto al valor agregado, que como lo conocemos es el IVA, es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava las adquisiciones de bienes y servicios que efectuadas por empresarios y profesionales. No obstante, aunque quien paga el impuesto es en definitiva el destinatario final de los bienes y servicios, la hacienda pública recauda poco a poco a medida que se produce el bien o servicio en las empresas sucesivas que intervienen en el proceso. En este proceso interviene, en primer lugar, el sujeto activo, que es llamado también acreedor del tributo, es el Estado Nacional, que es quien recibe el dinero proveniente del IVA. Y en segundo lugar, el sujeto pasivo, que es el destinatario legal del tributo, o sea, el deudor por cuenta propia. Dentro de las clasificaciones del sujeto pasivo tenemos la siguiente: el contribuyente, que es el destinatario legal tributario a quien el mandato de la norma obliga a pagar el tributo por sí mismo. Y entre estos tenemos la clasificación de los contribuyentes. Contribuyentes ordinarios, que son contribuyentes del impuesto al valor agregado, los importadores habituales de bienes muebles, los industriales, los comerciantes, los prestadores habituales de servicios y toda persona natural o jurídica que como parte de su giro o objeto u ocupación realice las actividades o negocios jurídicos o operaciones que contribuyen hechos punibles grabados. Dentro de estos tipos de contribuyentes ordinarios se encuentran los contribuyentes especiales, que son los contribuyentes son sujetos pasivos, a los cuales el Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria, que es el CENIAP, haya calificado como especiales, y los contribuyentes normales, que son contribuyentes que no han sido calificados como especiales. Es decir, son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen actividad comercial y deben declarar sus impuestos en forma mensual. Los contribuyentes formales, que son contribuyentes formales los sujetos que realicen exclusivamente actividades u operaciones exentas o exoneradas de impuestos. Y se considera también contribuyentes formales cuando el contribuyente obtiene ingresos iguales o menores a 3.000 unidades tributarias. Es decir, los contribuyentes formales son los que no están obligados a cobrar el impuesto, pero sí declararlos. Los contribuyentes ocasionales corresponden a los importadores habituales de bienes y cancelan el impuesto en la aduana correspondiente por cada importación realizada. Hecho imponible. Según el artículo 3 de la ley del impuesto del valor agregado, constituyen hechos imponibles a los fines de esta ley las siguientes actividades: negocios jurídicos como la venta de bienes muebles corporales, incluida la de partes alícuotas en los derechos de propiedades de derechos sobre ellos, así como el retiro o desincorporación de bienes muebles realizados a los contribuyentes de este impuesto, la importación definitiva de bienes muebles, la prestación título oneroso de servicios independientes ejecutados o aprovechados en el país, incluyendo aquellos que
provengan del exterior en los términos de esta ley. La venta de exportación de bienes muebles corporales y la exportación de servicios. Por otra parte, tenemos la base imponible, en donde señala la ley que establece el impuesto del valor agregado en su artículo 20, que la base imponible del impuesto en los casos de ventas de bienes muebles, sea de contado o a crédito, es el precio facturado del bien, siempre que no sea menor del precio corriente en el mercado, caso en el cual la base imponible será ese último precio. Alícuota. De acuerdo a lo establecido en el artículo 27, la alícuota impositiva general aplicable a la base imponible correspondiente será fijada en la ley de presupuesto anual y estará comprendida entre un límite mínimo de 8% y un máximo de 16,5%. La alícuota impositiva aplicable a las ventas de exportaciones de bienes inmuebles, de bienes muebles y de la exportación de los servicios será del 0%. Se aplicará la alícuota adicional de 10% a los bienes de consumo suntuario. Entre estos bienes tenemos los vehículos o automóviles de paseo o rústicos con capacidad para 9 personas o menos, cuyo precio de fábrica en el país valore en la aduana, más los tributos de recargos, derechos compensatorios, intereses moratorios y otros gastos que se causen por la importación, sean superiores al equivalente en bolívares a $30,000 en los Estados Unidos. Motocicletas de cilindrada superior a 500 centímetros cúbicos, excepto aquellas unidades destinadas a programas de seguridad por parte de lo que son los entes del Estado, las máquinas de juegos activadas con monedas o fichas u otros medios, toros de lidia, caballos de paso, caviar. También tenemos lo que es las joyas con piedras preciosas cuyo precio sea superior al equivalente en bolívares a $500 en los Estados Unidos. Y estos contribuyentes, en su caso, los responsables según la ley, están obligados a pagar el impuesto, el lugar, la fecha y la forma que establezca el reglamento. La declaración del IVA debe presentarse aún cuando en ciertos periodos de imposición no haya lugar a pago de impuesto, ya sea porque no se ha generado débito fiscal, al crédito fiscal es mayor que el débito fiscal, o el contribuyente no se ha realizado operaciones grabadas en uno o más periodos tributarios, salvo que haya cesado sus actividades y lo haya comunicado a la administración tributaria. La declaración del impuesto al valor agregado debe hacerse los primeros 15 días hábiles del mes siguiente al periodo declarado. En el caso de los contribuyentes ordinarios informales, ya que los contribuyentes especiales tienen un calendario establecido por la administración tributaria para realizarla. Se realiza dicha declaración en la planilla de forma 0030, colocando el monto de las ventas y el monto del débito fiscal, que son el monto del IVA de las facturas de venta, y el monto de la compra y el crédito fiscal, que es el monto del IVA de las facturas de compra. Cuando el monto de débito fiscal es mayor del crédito fiscal, entonces por diferencia se obtiene el monto a pagar. Cuando en el caso contrario, la diferencia es denominada excedente, el crédito fiscal, que es llevada a la planilla del mes siguiente sumada al monto del crédito fiscal correspondiente a ese mes. Esta ha sido toda mi exposición. Gracias.